Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Under My Skin. Autor, Lysander Andermia. Fandom, Sherlock BBC. Ship principal, Sebastian Moran x Jem Moriarty. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, dulzura, cuidándose unos a otros, violencia típica del canon. Resumen, Sebastian Moran y Jem Moriarty tienen 3 cosas en común, 4 si contamos que forman un famoso dúo criminal, y una que los diferencia enormemente, Jem no se ensucia las manos. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Moriarty y Moran. A Sebastián le gustaba pensar en ellos como uno de esos dúos famosos, como Bonnie y Clyde, o Butch Cassidy y Sundance Kid. Ellos contra el mundo. Al menos la parte criminal la tenían dominada a la perfección, aunque a partir de ahí las similitudes empezaban a desviarse, sobre todo por el alcance de su imperio y la libertad con la que operaban al margen de la ley. Haciendo una mueca, Sebastián contempla su reflejo en el espejo mientras continúa intentando asearse. Se retuerce con incomodidad para lograr pasar la toallita por el costado de sus costillas, donde la sangre seca se desprende en escamas y, un poco más allá, sigue húmeda y pegajosa. Está bastante seguro de que Clyde habría ayudado a Bonnie a limpiarse, y por eso mismo siente una punzada de envidia hacia aquella pareja de criminales. Él y Jem tienen muchas cosas en común, gran parte de lo que hace que funcionen tan bien juntos nace precisamente de ahí. Pero hay una cosa que Jem se niega a hacer, ensuciarse las manos. Sebastián lleva más de una década con Jem y ha trabajado con él durante aún más tiempo. Jem no hace el trabajo sucio, nunca lo ha hecho. ¿Necesitan torturar a alguien para obtener información? Él observará, pero jamás tomará la barra de hierro con sus propias manos y siempre se mantendrá fuera del alcance de las salpicaduras. ¿Asesinato y otros delitos variados? A Jem no le gusta nada más que organizar todas las piezas y contemplar cómo todo se despliega en perfecta sincronía. ¿Hacer el trabajo pesado y ensuciarse? No, Sebastián, para eso estás tú, cariño. Enjuaga la toallita y observa cómo el agua corre teñida de rosa. Sus dedos recorren el lino turco, que probablemente tendrá que blanquear o tirar a la basura, mientras sacude la cabeza y suspira suavemente. La voz de Jem resuena en su memoria, remontándolo a la primera vez que se abrió una herida durante un trabajo e intentaba contener la hemorragia con toallas de papel. ¿Qué demonios estás haciendo, idiota? Había dicho Jem con desgana, entrando en la cocina para poner la tetera al fuego y observándolo con aquellos ojos brillantes y curiosos mientras Sebastián se presionaba el brazo con más hojas finas de papel. Intento no sangrar por todas partes, ¿a ti qué te parece? Había replicado Sebastián, fulminándolo con la mirada mientras reprimía una mueca al ejercer presión sobre la herida. Jem solo había puesto los ojos en blanco antes de deslizarse fuera de la cocina, aunque regresó menos de un minuto después con los brazos llenos de toallitas carísimas. Las dejó caer sobre la isla de la cocina y tomó una entre los dedos, dándole la vuelta mientras ignoraba las protestas de Sebastián acerca de que eran demasiado buenas. Me prometí a mí mismo que solo tendría cosas bonitas cuando hubiera llegado a la cima, dijo, sosteniendo la toallita con 2 dedos antes de dejarla caer en la mano que Sebastián extendía a regañadientes. Y tú eres, con diferencia, lo más bonito que tengo, así que hazme el favor de limpiarte con cosas decentes. Sé perfectamente que te criaste en una mansión y no en un establo. Trabajar con James Moriarty durante cualquier periodo de tiempo implicaba aprender a leer entre líneas. Y aquel era el primer recuerdo concreto que Sebastián tenía de Jem revelando algo remotamente parecido a un detalle personal sobre sí mismo. Me prometí a mí mismo que solo tendría cosas bonitas cuando hubiera llegado a la cima. Sebastián siempre había asumido que Jem había tenido todo lo que necesitaba. Del mismo modo, había supuesto que Jem nunca había sido un niño, sino un adulto en miniatura.
No parecía el tipo de persona que hubiera corrido por ahí con las rodillas raspadas o asistido a la escuela primaria, aunque sabía que, por fuerza, debía haberlo hecho. Ni Sebastián ni Jem necesitaban trabajar por dinero a esas alturas de sus vidas. Sin embargo, ambos habían pasado dificultades para llegar a fin de mes en el pasado. Sebastián había dilapidado su herencia en apuestas tras abandonar el ejército, pero jamás habría imaginado que Jem hubiese estado alguna vez en una situación de carencia. Caminaba y hablaba como alguien nacido entre riquezas y, aún así, con el paso del tiempo y a medida que Jem iba dejando escapar frases e insinuaciones cada vez más reveladoras, Sebastián comprendió que Jem había crecido siendo muy pobre. Y ahora mírate, piensa Sebastián con una sonrisa sombría mientras escurre la toallita y vuelve a aplicarla sobre el costado. Tirando toallitas de 100 libras porque las mancho de sangre y negándome a comprar unas más baratas. Ay, eso tuvo que doler, vas. Y esta vez ni siquiera planeé que ocurriera. La voz llega desde la puerta del baño. Sebastián levanta la vista hacia el espejo para encontrarse con la mirada de Jem y responde con un nuevo gesto de fastidio. Jem se acerca un poco más y se acomoda sobre el borde de la antigua bañera, fuera del camino y en un lugar desde el que puede observarlo. Sebastián casi puede verlo realizar cálculos mentales, reconstruyendo los hechos hacia atrás para averiguar con qué lo apuñalaron y de qué manera. Demonios, seguramente sería capaz hasta de demostrarlo sobre el espejo del baño, estableciendo el ángulo de la curva y la función del corte que perforaba sus costillas. Eso implica que normalmente planeas que me hieran en trabajos que supuestamente deberían salir sobre ruedas, replica Sebastián con una voz más estable de lo que realmente se siente. Le duele. Muchísimo. Va a necesitar malditos puntos de sutura. Odia los puntos de sutura. Jem solo le dedica una sonrisa delicada desde su improvisado asiento, y Sebastián vuelve a poner los ojos en blanco, aunque esta vez con cierta indulgencia. La única persona que ha conocido con una inclinación hacia la violencia tan marcada como la suya ha sido Jem. Es otra de las razones por las que encajan tan bien. A Sebastián le gusta dejarse los nudillos golpeando los puntos débiles de otras personas, mientras que Jem disfruta observando sus expresiones y contemplando lo que aquello les provoca psicológicamente. Jem no sea quien hunda cuchillos en la piel ajena, siempre parece complacido cuando Sebastián vuelve a casa cubierto de sangre, siempre y cuando no se acerque demasiado. A Sebastián le encanta hacer las manos de Jem sobre el terreno y, en encuentros privados con clientes, el músculo que respalda la vasta inteligencia de Jem y sus amenazas. Después de ese tipo de reuniones, normalmente llegan hasta mitad del camino antes de alcanzar la tercera base, perdón por el eufemismo estadounidense, antes incluso de regresar al apartamento. Y aquello, a veces, resulta casi tan violento como el propio trabajo, aunque con menos derramamiento de sangre. Jem conoce numerosos puntos de presión dolorosos y siente cierta fascinación por apretar la garganta de Sebastián hasta observar cómo sus movimientos se vuelven torpes y desordenados. Sebastián sabe que a Jem le encanta sentir una mano firme aferrándose a su cabello, la intensidad de una entrega exigente y ser arrojado sobre la cama. Sebastián apartó de golpe la atención de aquella línea de pensamiento, lanzó la toalla de mano al lavabo y tomó una limpia de la cesta de mimbre sobre el estante. La pasó bajo el grifo y comenzó a retirar con cuidado la sangre de su costado, concentrado en el reflejo del espejo mientras realizaba la tarea. ¿Crees que la doctora pueda venir a estas horas?, preguntó distraídamente, soltando un siseo cuando parte de la tela se pegó a la herida. Cariño, esta gente trabaja para mí. Claro que puede venir a estas horas. La voz de Jem llegó hasta él con aquella musicalidad característica, y Sebastián miró alrededor, sorprendido al descubrir que Jem estaba mucho más cerca de su hombro de lo que había esperado. En efecto, se había acercado, observando con el ceño fruncido la abertura en el costado de Sebastián. Sin embargo, murmuró Jem suavemente, sabes que prefiero que otras personas no entren aquí. Se dio la vuelta y cruzó hacia el otro lado del baño, acomodando la pila perfectamente ordenada de toallas grandes antes de rebuscar en el armario superior. Sebastián dejó de prestarle atención mientras se alejaba y retomó la misma rutina de antes, enjuagar, presionar la herida, contener una mueca, repetir. A esas alturas, la piel comenzaba a sentirse irritada y sensible. Al menos había conseguido quitar la mayor parte de la sangre, pero el corte seguía sangrando con lentitud, especialmente cuando tenía que girarse para alcanzar el costado. A Jem nunca le gustaba tener que dejar entrar gente en su piso.
Era un paranoico insufrible, pero Sebastián no podía culparlo. Él también lo odiaba. Tener a otra persona invadiendo su espacio era demasiado íntimo para sus preferencias. Cuando sucedía, ninguno de los dos dormía bien durante la semana siguiente, y Jem siempre reiniciaba por completo el sistema de seguridad, reemplazando teclados y accesos. Aún así, aquel comentario significaba que tendría que colocarse unas gasas, desplazarse hasta otra casa segura y reunirse allí con la doctora. Y lo único que realmente quería era servirse una copa y quedarse dormido en el sofá. Una mano fría sobre su hombro hizo que Sebastián diera un respingo. Jem soltó una carcajada suave mientras dejaba un kit de sutura sobre el borde del lavabo y apartaba a Sebastián ligeramente hacia un lado. «Has avanzado mucho, Sebastián», comentó con calma mientras comenzaba a enjabonarse las manos. «Hubo una época en que un movimiento así habría hecho que me estamparas un puñetazo en la cara». Le dedicó una mirada divertida, y Sebastián solo pudo responder con un leve encogimiento de hombros. Jim tenía razón. Con los años, se había acostumbrado a él. Ya no reaccionaba con la misma sobresaltada violencia cuando Jem aparecía silenciosamente a su espalda. «Ahora», continuó Jem, secándose las manos y agitándolas en dirección a Sebastián, «siéntate». Sebastián obedeció y se dejó caer sobre la tapa cerrada del inodoro, frunciendo el ceño mientras observaba cómo Jem enhebraba con destreza una aguja curva. «Jem». Jem alzó las cejas sin dejar de rebuscar en el botiquín. «No puedo alcanzar para hacer eso». «Voy a tener que ir a ver a alguien», dijo Sebastián, observando cómo Jem lo ignoraba por completo mientras seguía sacando suministros y colocándolos ordenadamente sobre el borde del lavabo, antes de tomar otra toalla limpia y humedecerla con agua tibia. «¿Puedes al menos pasarme unas gasas?». Lo intentó de nuevo después de unos instantes. Finalmente, Jem le lanzó una mirada fulminante. «Sebastián, ¿cuándo me has visto alguna vez enhebrar una de estas para ti?», preguntó con voz inexpresiva, levantando la aguja. Sebastián parpadeó. «Exacto, pedazo de animal». «Nunca. Así que hazle un favor al mundo y cállate. Puedo encargarme de esto». Se acercó a su lado y extendió la mano para que le entregara la toalla que Sebastián mantenía presionada contra el costado. Sebastián era incapaz de dejar de mirarlo con absoluto desconcierto, hasta que Jem le dio un golpecito bastante doloroso en la frente. «Vamos, vamos», llamando al coronel Morahan. «Ah, ahí estás». Jim retrocedió con agilidad mientras Sebastián le lanzaba un puñetazo torpe. Le arrebató la toalla y pasó la limpia sobre toda la zona con dos movimientos bruscos, aunque eficaces, esbozando una sonrisa satisfecha cuando Sebastián soltó una maldición y se tensó por el dolor. Cuando las rodillas de Jem tocaron las baldosas del baño, Sebastián palideció visiblemente. «Jem, ¿no hablas en serio?». Jem levantó la vista. Seguía presionando la toalla contra el costado de Sebastián mientras observaba el corte con expresión concentrada, sosteniendo la aguja y el hilo entre los dedos. «Por supuesto que hablo en serio», replicó con un deje de ofensa. «Ahora aparta ese brazo ridículo y déjame concentrarme». Ni siquiera esperó a que Sebastián obedeciera. Maniobró su brazo por encima de su propia cabeza, acomodándolo fuera del camino, y se puso manos a la obra de inmediato, sin molestarse en advertirle. Sebastián volvió a tensarse y dejó escapar otra palabrota. «Cállate, grandullón llorón. Estos son simples pinchazos comparados con el cuchillo que literalmente te atravesó el costado». Ató un nudo y comenzó a avanzar a lo largo de la herida, manteniendo la toalla en su sitio para contener el sangrado mientras trabajaba. Sebastián no habría dicho una sola palabra aunque hubiese querido. Se sentía lo bastante mareado como para no intentarlo siquiera, y para cuando Jem terminó, casi media hora después, el costado le ardía intensamente. Jem permaneció en silencio durante todo el proceso y, en cuanto acabó, se dirigió de inmediato al lavabo para empezar a lavarse las manos. Sebastián necesitó unos minutos para recuperar el aliento. Cuando el sudor frío que le cubría el rostro comenzó a remitir, por fin se atrevió a examinar el trabajo que Jem había hecho, teniendo cuidado de no tirar de los puntos recién colocados. Había una hilera impecablemente ordenada de suturas. Y, posiblemente, Jem había puesto más de las estrictamente necesarias.
Aunque era difícil determinar si aquello se debía a que quería dejarle una cicatriz más fina y menos visible o porque era un auténtico bastardo que disfrutaba pinchándolo una y otra vez. Para alguien a quien jamás había visto realizar un trabajo de ese tipo, no estaba nada mal. De hecho, serviría perfectamente. Volvió a presionar la tela sobre la zona y estiró la mano para alcanzar el desinfectante y las gasas. Colocó un vendaje grueso y lo aseguró con cinta adhesiva. Para cuando recogió los trozos de papel desperdigados y arrojó las toallas que aún podían reutilizarse al cesto de la ropa sucia, los oídos de Sebastián terminaron por captar algo que llevaba un rato incomodándolo. El agua seguía corriendo en el lavabo. Jem permanecía allí de pie, mirando fijamente sus propias manos mientras las frotaba con esmero. Fue entonces cuando Sebastián comprendió que no había dejado de restregárselas con agua y jabón desde que había terminado de coserlo. Con cuidado, alargó la mano y la apoyó sobre el hombro de Jem. La única respuesta que obtuvo fue un suave murmullo de reconocimiento. Así que dejó que su mano descendiera lentamente por el brazo del otro hombre hasta llegar al grifo y, con delicadeza, cerró el paso del agua. Jem permaneció inmóvil durante unos segundos antes de flexionar los dedos. Estaban enrojecidos y ásperos de tanto restregarlos, y Sebastián ni siquiera creía que se hubiese ensuciado tanto como para justificarlo. No dijo nada. Simplemente le tendió una toalla limpia y terminó de guardar el material médico que Jem había sacado. Cuando volvió a darse la vuelta, Jem ya se había internado más en el piso. Sebastián se lavó las manos, buscó una camisa limpia y se dirigió hacia el pequeño bar de la casa. El cerebro criminal ya estaba allí, con el gin tonic a medio terminar. Sebastián se sirvió una copa y se dejó caer sobre el sofá, acomodándose contra los cojines mientras esperaba a que Jem se reuniera con él. Finalmente, Jem abandonó su puesto junto a la ventana, desde donde contemplaba el perfil nocturno de Londres, y se sentó a su lado. Sebastián pasó un brazo alrededor de sus hombros y deslizó los dedos entre su cabello. La recompensa fue un suspiro. Pensé que podría soportarlo esta vez, murmuró Jem, dejando que su acento irlandés se filtrara más de lo habitual. Aún así, al menos conseguí coser en línea recta. Jem giró la cabeza para observar el rostro de Sebastián, estudiándolo durante unos instantes antes de sonreír. Luego se inclinó para depositar un beso suave sobre su hombro y volvió a concentrarse en su bebida. Sebastián sonrió. En su opinión, era lo más improbable que compartían. Aunque los sentimientos de Jem permanecieran sin pronunciarse, él sabía demostrarlos de esta manera, haciendo precisamente aquello que más detestaba cuando Sebastián lo necesitaba y repartiendo besos silenciosos en lugares inesperados. No comentó nada sobre aquel intento tan poco característico de Jem, ni sobre el hecho de que hubiera tenido éxito, al coserlo de nuevo. Simplemente archivó aquel recuerdo junto a todos los demás pequeños fragmentos de información que había reunido sobre el hombre a lo largo de los años. Y, ocultando las palabras entre la línea de su cabello, movió los labios para devolvérselas en silencio. Te quiero. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.